és una funció, no és un monòleg, és una funció trepidant, bellíssima, cruelíssima. Té un text meravellós, amb una traducció extraordinària d'un poeta mexicà que es diu José Luis Rivas, que ha fet una feina sorprenent perquè això tan difícil sempre de traduir, el Shakespeare o el Marlowe, ho ha convertit en una aparent simplicitat que arriba directa, que emociona i que no perd un sol dels matisos infinits del poema. Les seves paraules que m'omplen la boca i que surten soles perquè surten d'ell, del bardo surten. A mí me sigue admirando ver a Nuria sacar adelante este prodigio, ¿no? O sea, por energía, por capacidad de poner en boca esta palabra enorme de Shakespeare. Un espectáculo unipersonal en el que de repente esta parte, alguien que empieza a narrar un poema y que se va poco a poco transformando los personajes, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver también con la fuerza de la palabra de Shakespeare, que llega un momento en que la propia palabra te pide que esa palabra sea encarnada. Esta narradora empieza de alguna manera a relatar y poco a poco se va embargando, se va encarnando, se va dejando llevar, enajenando casi, que era una palabra que utilizábamos mucho, sí. ¿No? Casi como esta enajenación de la narración. Entonces llega un momento en que los personajes casi pasan a apoderarse de la narradora. Tiene muy pocos elementos, además, el espectáculo, es decir, no hay, Nuria no se caracteriza, no sé, tanto cuando hace los roles masculinos, cuando hace los roles femeninos, son cosas muy pequeñas, ¿no? Simplemente es desde el principio la palabra la que alienta todas estas transformaciones, ¿no?